Si a estas alturas no nos ha matado todavía, no hay razón para pensar que llegue a hacerlo alguna vez. Reía ante un convencimiento tan delicioso. Durante la huida con su hijo, nunca iba a volver la vista atrás. Tal sería su estrategia durante semanas y después meses, durante años, con el paso del tiempo. Lo llamaba seguir adelante. Todos los días tenían su sorpresa y su recompensa. Seguir adelante era suficiente. De la casa de Poor Farm Road recogió el dinero que Tignor había arrojado contra su cuerpo en señal de desprecio contra aquel mismo cuerpo y en rechazo de su amor de joven esposa ingenua, engañada con un falso matrimonio. Disponía de aquel dinero, de aquellos billetes arrugados de distintos valores, y podía decirse a sí misma que los había ganado. Lo complementaría trabajando cuando fuese necesario, camarera de restaurantes y de hoteles, mujer de la limpieza, taquillera, acomodadora de cines, vendedora, dependienta, probando de rodillas amablemente, con su deslumbrante sonrisa de chica americana, zapatos en pies masculinos encalcetinados. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le queda? Con frecuencia, los hombres querían invitarla a comer, a tomar una copa. Con frecuencia, se ofrecían a darle dinero. Unas veces lo rechazaba y otras aceptaba, pero no concedía favores sexuales a cambio de dinero. A su alma puritana le repugnaba semejante idea. Antes nos mato a los dos, a Zack y a mí, y eso no sucederá nunca. No sentía el menor remordimiento por abandonar, como lo había hecho, al padre de su hijo. Ni le pesaba, ni se sentía culpable, aunque sí sentía miedo. De la vaga manera desvaída en que nos imaginamos el hecho de nuestra propia muerte, no como inminente, pero sí como próxima. Mientras sigamos adelante, nunca nos encontrará. A Rebeca jamás se le ocurrió que el hombre que los había maltratado a ella y al niño hubiera cometido actos delictivos, ni habría pensado en recurrir a la policía de Chautauqua Falls, como tampoco Anna Schwartz habría ido a la policía de Melbourne, pese al terror que le inspiraba Jacob Schwartz. Te has hecho la cama, apechuga con ella. Era sabiduría campesina, descarnada sabiduría de la tierra. No había que ponerla en duda. Sus heridas se curarían, sus cardenales desaparecerían. A veces, cuando estaba cansada, oía un débil zumbido muy agudo en el oído derecho, pero no más molesto que los trinos de los pájaros en primavera o el murmullo de los insectos en pleno verano. Tenía en la frente
costras de un rojo furioso que se tocaba distraídamente, casi sobrecogida, dando satisfacción a un curioso placer. Pero aquellas cicatrices podía esconderlas bajo mechones de pelo. Se preocupaba más por el niño que por ella. La posibilidad de que a Niles le enfureciera la necesidad de recuperar a su hijo. Eh, ustedes dos, los quiero. Se acordaba de Leora Greb moviendo la cabeza mientras decía que no hay que interponerse entre un hombre y sus hijos si se quiere seguir con vida. Tal era el plan de Rebeca: abandonar el coche de Taignor en un sitio público para que las autoridades lo encontrasen de inmediato y se descubriera quién era el propietario, y Taignor lo recuperase y tuviera menos motivos para perseguirla. Sabía que a Niles le enfurecería sobremanera el robo de su automóvil. Rió pensando en la cólera de Taignor. Ahora me mataría, ¿no es cierto? Pero estoy fuera de su alcance. Sonrió, se tocó las costras en la raya del pelo, que casi no le dolían ya. Nunca hablaría de Taignor al niño, ni volvería nunca a tolerar que su hijo gimoteara y lloriquease por causa de su papá. Ahora está mamá, ahora mamá lo será todo para ti. Pero, papá, no, no hay ningún papá, ya no, solo mamá. Se rió y besó al niño, que se mostraba preocupado. Espantaría sus miedos con besos. Al verla reír, también reiría él, en infantil imitación. Deseoso, como estaba de agradar a su mamá y de que su mamá lo besara, aprendería enseguida. Nunca más volvería a decir en voz alta el nombre de la persona que había fingido ser su marido. La había engañado para hacerle creer que se casaban en Niagara Falls. Había sido la estupidez de Rebeca la causa del engaño. No volvería a pensar en ello. Aquel hombre ya estaba muerto, su nombre borrado del recuerdo. Y el nombre del niño, que era el de su padre, un diminutivo del de su padre, un nombre curioso que hacía que otras personas sonrieran burlonamente. Nunca volvería a llamarlo por aquel nombre. Tenía que rebautizarlo para que la ruptura con el padre fuese completa. Al abandonar Chautauqua Falls, Rebeca había conducido el Pontiac robado por carreteras secundarias hacia el noreste, por las estribaciones de los montes Chautauqua y por las onduladas tierras de labranza de los Finger Lakes, hasta llegar finalmente al valle del Mohawk, donde el río avanzaba rápido y sombrío y de color acerado bajo cambiantes columnas de niebla. Rebeca no se atrevió a detenerse en ningún sitio donde el niño y ella pudieran ser reconocidos, de manera que siguió adelante entre dolores atroces y exhausta, en un riachuelo rocoso poco profundo, junto a una de las carreteras
lavó al niño y se lavó ella, tratando de limpiar las heridas de ambos. Besó a su hijo repetidas veces, dominada por la gratitud al ver que no estaba gravemente herido. Al menos Rebeca no creía que lo estuviera. Sus flexibles huesecillos parecían intactos. Su cráneo, que había parecido tan delicado a su preocupada madre, el cráneo de cáscara de huevo de la infancia, era de hecho fuerte y resistente y no había sucumbido a la rabia de Taignor. Agradecida también porque el niño no se veía los propios ojos hinchados y ennegrecidos, el labio superior deformado y con costras, las ventanas de la nariz con sangre coagulada, y porque, como era muy impresionable, seguía el ejemplo de su madre en la tonalidad de sus emociones. Nos hemos escapado, nos hemos escapado, nadie nos encontrará nunca, nos hemos escapado. Extrañó lo feliz que Rebeca se iba sintiendo a medida que Poor Farm Road se iba hundiendo en el pasado. Extrañó el júbilo que sentía pese a la cara hinchada y el dolor en todos los huesos. Inclinándose para besar y abrazar al niño, a soplarle en el oído y susurrarle cosas disparatadas para hacerle reír. Se escondieron en los maizales para no ser vistos desde la carretera e hicieron sus necesidades como animales. Después corrieron y se escondieron el uno del otro entre gritos y risas. Mamá, mamá, ¿dónde estás? Rebeca llegó por detrás y lo rodeó con los brazos en un paroxismo de felicidad, de identificación posesiva. Había salvado a su hijo y se había salvado ella. Haría todo lo que estuviera en su mano para que su vida, aunque herida y zarandeada como en las fauces de una fiera de gran tamaño, fuese una existencia dichosa. El verdadero nombre del niño se le ocurrió entonces: Zacarías, un nombre de la Biblia. Era muy feliz, estaba inspirada. Abandonaría el coche robado en Rome, una ciudad venida menos, más allá del lago Oneida, con solo la mitad de habitantes que Chautauqua Falls. Era un sitio que no significaba nada para Rebeca, excepto que el hombre que se hacía pasar por su marido tenía allí relaciones comerciales y Rome aparecía con frecuencia en sus conversaciones. Dejaría allí el automóvil para confundirlo, como una adivinanza. Estacionó el coche, el depósito de gasolina casi vacío, cerca de la estación de autobuses Greyhound. Pensará que viajamos hacia el este, no nos encontrará nunca. Rebeca invirtió la dirección de su ida. En la estación de autobuses compró 2 billetes de adulto para Port Oriskany, casi a 400 kilómetros hacia el oeste. Nada de medios billetes en el caso de que al empleado de la taquilla le preguntaran por una madre que huía con un niño de corta edad. Ni ella ni el pequeño habían montado nunca en autobús. El Greyhound
era enorme y la experiencia estimulante, una aventura. No había nada que hacer en un autobús excepto mirar el paisaje que pasaba muy deprisa en primer plano junto a la carretera y despacio en el horizonte. Aunque estaba muy cansada y le dolían los huesos, Rebeca descubrió que sonreía. El niño dormía tumbado a su lado, cómodo y tibio. Le acarició el pelo sedoso y le apretó el rostro hinchado con sus dedos fríos. ¿Aceptarás mi tarjeta, al menos, por si alguna vez quisieras ponerte en contacto conmigo? Acepta el legado que te corresponde. Hazel Jones. Buscó al doctor Hendricks, Byron Hendricks, médico. El hombre uniformado, de piel muy oscura, con un bigote muy fino y ojos de párpados pesados, la miró con sorpresa. Cuarto piso, señora, aunque no creo que esté allí. Rebeca no había pensado en semejante posibilidad. Desde aquella tarde, en el camino de Sirga del Canal, cuando el hombre del sombrero Panamá la buscó con tanto ahínco, tuvo el convencimiento de que, por supuesto, estaría esperándola. Rebeca miró el directorio en la pared, edificio profesional Wagner. Allí estaba Hendricks, BK, Suite 414. El niño Zacarías deambulaba ya por el ornamentado vestíbulo con techo muy alto del edificio Wagner, curioso e inquieto, con nombre nuevo en Port Oriskany, una ciudad igualmente nueva, junto a un enorme lago de color azul pizarra. Parecía sutilmente alterado, sin timidez ya, francamente curioso, y miró con descaro a desconocidos bien vestidos mientras cruzaban las puertas giratorias para entrar desde la concurrida Owego Avenue. Hasta entonces había sido un chico de pueblo y los únicos adultos que conocía vestían y se comportaban de manera muy distinta a los de ahora. Cuando no estaba mirando a las personas que se apresuraban a su alrededor, Zack se inclinaba para examinar el brillante mármol negro bajo sus pies, tan distinto de cualquier otro suelo sobre el que hubiera caminado. Un espejo oscuro, dentro del cual se movía a saltos el reflejo fantasmal de un niño cuyo rostro no lograba ver. Zack, ven aquí con mamá. Vamos a subir en un ascensor. El niño rió. Zack, aquel nombre nuevo, le resultaba muy extraño, como un pellizco inesperado del que no sabías si era para jugar o con ánimo de hacer daño. Zacarías significaba bendito, le había dicho su madre, e iba a disfrutar ya de su primer viaje en ascensor, aunque todavía cojeaba por lo que aquel borracho le había hecho, y su carita pálida aún parecía haber sido utilizada como saco de arena por un boxeador. Sabía que estaba penetrando en un mundo de sorpresas y aventuras imprevisibles.
El hombre uniformado había entrado en el ascensor y se había colocado junto a los controles. Señora, dijo, la puedo llevar a la consulta del doctor Hendricks, pero como le he explicado, no creo que esté allí. Hace algún tiempo que no veo a ninguno de ellos. Fue como si Rebeca no lo hubiera oído. En el ascensor agarró la manita del niño, seca y caliente. Confiaba en que no tuviera fiebre. No disponía ahora de tiempo para semejantes tonterías. En Port Oriskany, a punto de ver a Byron Hendricks, se había sorprendido al saber que Hazel Jones estaba casada. ¿Qué pensaría de que Hazel Jones tuviera un hijo? Rebeca se sentía insegura, confusa. Quizás fuera una equivocación presentarse allí. Sus labios se movieron. Quizás había estado hablando sola. El doctor Hendricks no puede faltar. Me dio su tarjeta hace muy pocos días. Me está esperando, creo yo. Señora, ¿quiere que me quede aquí por si acaso vuelve a bajar enseguida? El ascensorista era una elevada presencia a su lado. Tuvo que preguntarse si estaba provocándola para que se sintiera insegura, llorosa, y poder así consolarla. Parecía sincero, sin embargo. Llevaba guantes blancos para manejar el ascensor. Rebeca olía la brillantina que usaba para el pelo. No había estado nunca tan cerca de un negro y nunca se había encontrado en situación de necesitar la ayuda de un negro. En el Hotel General Washington, el personal negro hacía casi siempre rancho aparte. No, no es necesario. Muchas gracias. El hombre uniformado detuvo el ascensor en el cuarto piso y abrió la puerta haciendo una floritura. Rebeca se apresuró a salir al corredor, arrastrando al niño con ella. Está pensando que busco al doctor Hendricks para que vea a mi hijo. Eso es lo que está pensando. Por allí, en aquella dirección. ¿Quiere que la espere, señora? No, ya se lo he dicho. Molesta, Rebeca se alejó sin volver la vista. Tras ella, las puertas del ascensor hicieron ruido al cerrarse. Zack estaba inquieto. No quería ver a ningún médico viejo. Desde luego que no. La suite 414 se hallaba al fondo de un corredor que olía a medicamentos. En una puerta con una lámina de cristal esmerilado en la mitad superior estaba escrito a mano: Dr. Byron K. Hendricks, entre por favor. Pero el interior parecía oscuro y la puerta cerrada con llave. Todo el final del corredor tenía un aire sucio y abandonado. Desesperada, Rebeca golpeó con la mano el cristal esmerilado. No se le ocurría qué hacer. En sus fantasías, febriles pero vagas, sobre su búsqueda de Byron Hendricks, había previsto el momento en que los ojos del médico advertirían su presencia y sonreirían, encantados al reconocer a Hazel Jones, pero nunca se le había ocurrido
que el hombre del sombrero Panamá no estuviera donde le había prometido que estaría. Zack seguía inquieto. No le gustaba el olor de aquel lugar. Desde luego que no. Bien, Rebecca tenía dinero, varios cientos de dólares en billetes de distintos valores. No necesitaba encontrar trabajo durante algún tiempo si gastaba con moderación. Buscaría un hotel barato en Port Doriscani. Zack y ella pasarían allí la noche. Estaban muy necesitados de descanso. Se bañarían, dormirían en una cama con sábanas limpias, recién planchadas. Se encerrarían en una habitación de un hotel poblado de desconocidos y estarían completamente a salvo. Durante 3 noches seguidas habían dormido en el Pontiac, estacionado junto a una carretera secundaria, tiritando de frío. El viaje en autobús desde Rome había sido 5 largas horas. Le telefonearé por la mañana. Pediré una cita. Zack vio que su madre se estaba poniendo nerviosa y se acercó para restregarse contra sus muslos murmurando: «Mamá», con su lastimera voz infantil. Rebecca empezaba a pensar que había sido una imprudencia venir a la consulta del doctor Hendricks directamente desde la estación de autobuses. Tendría que haber telefoneado para saber las horas de consulta. Podía buscar su número en la guía. Era lo que hacía la gente normal. Tenía que aprender de la gente normal. Una vez más, Rebecca giró el pomo de la puerta, cerrada con llave. ¿Por qué Hendricks no estaba allí? Cuando la viera, la reconocería. Estaba segura. Lo que sucedería a continuación se produciría sin intervención de su voluntad. Él la había convocado, se lo había suplicado. Nadie le había suplicado nunca de aquella manera. Nadie había mirado en su corazón de aquel modo. El hombre con el sombrero Panamá la había seguido desde la ciudad, la había reconocido, había alterado el curso de su vida. Rebecca era una joven engañada que vivía con un hombre que no era su marido, un hombre violento, un delincuente. No habría tenido valor para dejarlo si no se hubiera encontrado con Hendricks en el camino de Sirga del Canal. Muy posiblemente no habría despertado los celos del hombre que fingía ser su marido si Hendricks no la hubiera abordado en el camino de Sirga. ¿Se da cuenta? Me ha cambiado usted la vida. Ahora estoy en Port Doriscani y este es mi hijo Zacarías. No le mentiría, no pretendería ser Hazel Jones, aunque tampoco podía negarlo categóricamente, porque existía la posibilidad de que la hubieran adoptado. ¿No lo había sugerido Herschel que la habían encontrado muy pequeña, recién nacida, en un barco en el puerto de Nueva York? Mis padres ya no existen, doctor Hendricks.
Nunca se lo podré preguntar, pero jamás sentí que fuera suya. En su estado de fatiga extrema y desquiciamiento, aquello le parecía más que teóricamente posible. El niño alzó la vista con el ceño fruncido. ¿Por qué estaba su mamá hablando sola y sonriendo mientras se mordía el labio con costras? Mamá, ¿nos podemos ir ya? Huele muy mal aquí. Rebeca se volvió atontada, buscó la mano de su hijo. Estaba esforzándose por pensar, pero no se le ocurría nada. En las pálidas superficies reflejantes de las puertas con cristales esmerilados por las que pasaban su rostro se oscurecía y solo sus espesos cabellos desordenados quedaban nítidamente definidos. Parecía una ahogada. Una de las puertas acristaladas se abrió. El enfermizo olor a medicamentos se intensificó. Una persona salía de la suite 420, ocupada por Hiram Tanner, cirujano dental. Dejándose llevar por un impulso, Rebeca entró en la sala de espera. ¿Querían decir aquellas siglas que se trataba de un odontólogo? La recepcionista frunció el ceño en su dirección desde detrás del escritorio. ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarla, señorita? Estoy buscando al doctor Hendricks de la suite 414, pero la consulta parece cerrada. Las pintadas cejas de la recepcionista se alzaron en un gesto de exagerada sorpresa. ¿Cómo? ¿No se ha enterado? El doctor Hendricks murió el verano pasado. ¿Muerto? Pero se notificó a todos sus pacientes, según tengo entendido. ¿Era usted uno de sus pacientes? No, quiero decir, sí que lo era. Su consulta no ha quedado libre todavía. ¿Existe algún problema? La dejaron en muy mal estado y hay que limpiarla. La recepcionista, de mediana edad, vestida con esmero, miraba sucesivamente a Rebeca y al niño que se apretaba contra su muslo. Examinaba con atención sus rostros maltrechos. Hay otros médicos en este edificio a los que podría usted ver. En el piso segundo están... No, necesito ver al doctor Hendricks. Me refiero al hijo, no al padre. No se ha presentado nadie por la consulta desde el verano. Al menos yo no lo he visto, explicó la recepcionista. La gente dice que viene alguien después de las horas de oficina. Hay cosas que se cambian de sitio. Hay restos en cajas para que el conserje se las lleve. Antes yo veía al hijo, pero no últimamente. Fue un derrame cerebral lo que mató al doctor Hendricks. Según dicen, tenía muchos pacientes, pero también ellos se estaban haciendo viejos. Nunca he oído que el hijo fuese médico. Rebeca protestó. Sí que lo es. Byron Hendricks, doctor en medicina. He visto su tarjeta. Yo tenía que pedir una cita. Un hombre de unos 40 años más o menos, con un no sé qué de extraño en él, y los ojos, siempre vestido de una manera algo diferente, con sombrero. Cuando hacía frío era de fieltro, en otras épocas un panamá. Nunca ha sido doctor en medicina que yo sepa, pero
podría estar equivocada. Quizás haya estudiado la carrera, pero no ejerce. Hay algunas personas así. Rebeca miró fijamente a la mujer mientras Zack se apretaba y se retorcía impaciente contra sus piernas. Al ver la impresión que había producido en Rebeca, la mujer de la suite 420 se llevó una mano al pecho. Perdóneme, señorita, no me siento cómoda transmitiendo rumores. El doctor Tanner siempre saludaba al anciano y charlaban unos minutos, pero no los conocía realmente bien a ninguno de los dos. Rebeca dijo confundida. ¿Se puede ser médico y no ejercer? Pero se detuvo al ver en los ojos de la mujer una dosis de compasión, pero al mismo tiempo de satisfacción. Pensó que sería mejor que se acostumbrara en cualquier caso. Dio las gracias a la recepcionista, tiró de Zacarías para sacarlo de la consulta y cerró la puerta al salir. Ya en el corredor, Zack se soltó y corrió cojeando delante de ella, agitando los brazos tontamente y haciendo un ruido entre silbar y tener arcadas, como si no pudiera respirar el aire viciado. Se estaba volviendo revoltoso, testarudo. En el pasado nunca se había comportado de aquella manera en un sitio público. Rebeca gimió a medias. «Zack, maldita sea, vuelve aquí ahora mismo». Estaba a punto de apretar el botón del ascensor para bajar. A Rebeca le sorprendió que supiera hacer una cosa así. A su edad, le apartó la mano con decisión. No quería llamar al ascensorista, al negro uniformado de bigote muy fino y ojos traviesos y meditativos, porque sabía que también iba a mirarla con compasión. «Bajaremos por las escaleras, corazón, son más seguras». Una escalera sin ventanas, 3 tramos que descendían muy empinados hasta una pesada puerta en la que se leía «Salida» y daba a una calle secundaria. El zumbido en el oído era más fuerte, perturbador. Rebeca llegó casi a pensar que había insectos nocturnos por los alrededores. Mientras se le ocurría, Hendrix quería que le creyeras, que confiaras en él, en el camino de Sirga. En aquel momento no pensó que se te fuera a ocurrir nunca tratar de encontrarlo aquí. Solo nosotros dos, mi hijo y yo. Pasarían la noche en un hotel sin ascensor, en una casa de piedra rojiza, a pocas manzanas de Owego Avenue. Rebeca revisó varias habitaciones antes de aceptar una. Examinó sábanas y almohadones, alzó una esquina del colchón para separarlo del somier y ver si había chinches o piojos. El recepcionista la encontró divertida, con sus largos cabellos sin peinar y su rostro magullado. «Lo que usted quiere es el Statler, cariño. Se ha equivocado de sitio». La cama de matrimonio ocupaba casi todo el espacio de la habitación, entre el empapelado de las paredes que tenía manchas y una ventana melancólica que daba a un tiro de ventilación. No había baño y el servicio
estaba en el vestíbulo. Rebeca rió limpiándose los ojos. 5.50 una noche, es lo que quiero. Cuando se quedaron solos en la habitación, Zack husmeó por el cuarto a imitación de su madre. Fingía ser un perro olisqueando los rincones. Se agachó para mirar debajo de la cama. Mamá, ¿qué pasaría si papá? Rebeca alzó un dedo admonitorio. No. Pero mamá, si ahora solo está mamá. Ya te lo he dicho. De ahora en adelante, solo mamá. No le reñiría, nunca lo asustaría. En lugar de eso, lo abrazó y le hizo cosquillas. A la larga, olvidaría. Rebeca estaba decidida a conseguirlo. Antes de meterse en la cama, lo llevó a cenar a un autoservicio en Owego Avenue. El ambiente ruidoso de luces brillantes y la manera en que se adquirían los alimentos empujándolos sobre relucientes bandejas de plástico fascinó al niño. Cuando acabaron, se planteó cruzar con él la amplia y ventosa plaza hasta el Statler, que era el hotel más famoso de Port Oriskany. Quería enseñarle a su hijo el lujoso vestíbulo, abarrotado de hombres y mujeres bien vestidos, suelo de mármol, sofás de cuero, macetas con helechos y arbolitos, un atrio abierto que llevaba a la entreplanta, porteros uniformados, botones. En el Statler de Port Oriskany centelleaban las luces, al menos 25 pisos. Al otro lado del edificio de piedra y delante del lago Erie, cuyas aguas se extendían hasta el horizonte, había un parque. Rebeca tenía un vago recuerdo del panorama desde ventanas muy altas. El hombre que había fingido ser su marido la había traído a aquel hotel años atrás. Estaba tan engañada, creyéndose feliz por aquel entonces. También el cometido de Rebeca había sido una farsa. Era su puta, aunque yo no lo supiera. Zack alzó la vista hacia ella, interrogativo, como si hubiera estado hablando sola y riéndose a continuación. Ya tenía edad para saber que los adultos no hacen cosas así en público. Rebeca trataba de recordar si había sido allí, en Port Oriskany, o en otra ciudad donde la había seguido desde el hotel un hombre con americana y gorra de marino, un individuo que luego había resultado ser, era una suposición, nunca tendría la certeza, alguien enviado por el otro para poner a prueba su lealtad, su fidelidad. Se preguntó por primera vez qué le habría sucedido si le hubiera sonreído y se hubiese reído con él, iniciando un coqueteo. Aunque no tenía la seguridad de que hubiera sido en Port Oriskany, recordaba bien, en cambio, que el hombre que había fingido ser su marido la había llevado allí a un tocólogo que la había examinado, le había hecho una prueba de orina y le había dado la buena nueva de que iba a tener un hijo al
cabo de 8 meses. El hombre que había fingido ser su marido comentó entonces, desconcertado, con su característica brusquedad: «Estás preñada, ¿no es eso, chiquilla?». No había dicho: «Vas a tener un bebé». Años después, con su hijo superviviente, Rebeca repasaba aquellas palabras, las diferencias entre las dos frases. «Mamá, ¿estás triste? Mamá, ¿estás llorando?». Pero no era cierto. Sin embargo, Rebeca hubiera jurado que se estaba riendo. A la mañana siguiente, el tiempo era frío, pero luminoso, tonificante. Por la noche, Rebeca había decidido que no trataría de telefonear a Byron Hendricks, doctor en medicina. Se abriría camino ella sola. No lo necesitaba, ni tampoco se molestó en buscar Jones en la guía telefónica. Estaba de muy buen humor, había dormido como un tronco, y el niño también, más de 9 horas. Zack solo se había despertado una vez, necesitado de que lo llevaran al servicio del vestíbulo. Tiritando de frío, atontado por el sueño, lo había llevado de la mano, le había ayudado a desabrocharse el pijama y después le guió la mano para tirar de la cadena, besándolo con ternura en la nuca, donde tenía un feo moretón del tamaño de una pera. Un chico tan mayor ya y que se porta tan bien. En hoteles como aquel, sin ascensor, encima de un restaurante, con los cierres echados, pero también en el elegante Statler de Poloriscani, sucedía que a veces se presentaban personas con o sin equipaje, se encerraban con llave en la habitación, echaban las persianas o los estores y de alguna manera torpe, inspirada, calculada, desesperada, conseguían quitarse la vida, de ordinario metiéndose en la bañera, vestidos o desnudos, y cortándose las venas con una cuchilla de afeitar. En el Hotel General Washington se había hablado en susurros de incidentes como aquellos, aunque Rebeca no había sido nunca testigo de ninguna escena sangrienta, ni se le había pedido que ayudara a limpiar sus consecuencias. Los suicidios en habitaciones de hotel no eran infrecuentes, pero muy raros los asesinatos. Rebeca no había oído de nadie que hubiera matado a un niño en un hotel. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué irse a un hotel?, le había preguntado Rebeca a alguien, posiblemente Rube en persona, en una época en que debían de mantener razonables buenas relaciones, y Rube se había encogido de hombros al tiempo que decía: «Para jodernos a los demás, ¿qué otra explicación le ves?». Rebeca se había reído ante aquella respuesta tan inspirada. No conseguía recordar por qué pensaba ahora en él. Rob llevaba años sin acordarse de aquel hijo de puta de cara aplastada. De regreso, en la habitación, volvió a echar el seguro de la puerta, bajó aún más la persiana, alzó al niño, que seguía groggy, para meterlo en la cama, y se acomodó a su lado, abrazándolo. Dormir como un tronco,
nada más agradable. Por la mañana, utilizando el diminuto lavabo de la habitación, consiguió asear al niño, pelo incluido. Zack se resistió, pero sin demasiada convicción. Gracias a Dios había jabón. Le lavó los delicados cabellos rubios y retiró con el peine los últimos restos sin importancia de sangre coagulada. El pelo de Rebeca era demasiado espeso y largo y estaba demasiado apelmazado y enredado con sangre seca para poder usar un shampoo en ningún lavabo. De repente, sintió que lo aborrecía, cabellos grasientos, con un olor demasiado fuerte que le pesaban en el alma, como su hermano Herschel. Cualquiera supondría que era una india iroquesa. Dejó al niño en el autoservicio, ordenándole que no se moviera ni un centímetro y que la esperase. Zack se estaba comiendo con avidez un segundo tazón de gachas generosamente aderezadas con leche y azúcar morena en cristales de una clase que nunca había probado. Rebeca fue al salón de belleza Glamour, situado a la vuelta de la esquina, para que le lavaran la cabeza y le cortasen el pelo. Se había fijado en aquel establecimiento durante su paseo de la noche anterior y había repasado la lista de precios en el escaparate. ¡Qué harta estaba del pelo de Rebecca Schwartz! A Tagnor le encantaba su pelo largo y espeso, sexy, que él enroscaba entre los dedos y en el que hundía el rostro cuando hacía el amor, gimiendo mientras se vaciaba en ella entre las piernas que había besado con glotonería, y después de restregar la cara contra la mata de vello vasto e hirsuto que ella misma apenas soportaba tocar. Pero aquel tiempo había pasado, la época en que creía estar enamorada había pasado. Rebeca había llegado a aborrecer sus cabellos espesos e informes, siempre enredados por debajo, porque no había forma de pasarles el peine, porque se volvían grasientos si no se los lavaba cada 2 días, cosa que, por supuesto, era algo que Rebeca había dejado de hacer. Y ahora, además, estaban los trozos de sangre coagulada, amasacotados con ellos. Se los cortaría, solo se dejaría los centímetros necesarios para taparse las orejas. En el Salón Glamour repasó las páginas de estilos de peinado hasta encontrar lo que estaba buscando: el pelo corto y dinámico de Hazel Jones, con un flequillo a tijera justo por encima de las cejas. Zack seguía en el autoservicio, donde su madre lo había dejado, muy quieto, como si sus pensamientos se hubieran derrumbado encima de sí mismos. Su expresión era concentrada, absorta. Se agarraba de una manera extraña, los brazos cruzados sobre el pecho, en apretado abrazo. Está tocando el piano, está haciendo música con los dedos. Confiaba absolutamente en Rebeca. No tenía la menor duda de que volvería a por él. Al verla ahora, alzó los ojos, parpadeando. «Mamá, estás muy guapa. ¡Qué bien te sienta!». Era cierto, estaba guapa, muy atractiva. Cuando desaparecieran los moretones e hinchazones
El cambio sería superlativo. El nuevo corte de pelo, tan ligero, atraía las miradas. Algo en su manera de andar, en su actitud. Al comprar 2 billetes de adulto en el mostrador de los autobuses Greyhound, se dejó llevar por un impulso al escoger destino Jamestown, en algún lugar al sur de Port Oriskany, porque el autobús salía al cabo de 20 minutos y le preocupaba quedarse más tiempo en aquel sitio tan concurrido donde alguien podía localizarlos a ella y al niño. Zack llevaba una gorra, estaba quieto donde ella lo había dejado, al otro extremo de la abarrotada sala de espera, de espaldas a la sala y a ella. Solo los verían juntos fuera, en la acera, mientras los pasajeros subían al autobús, y aún así muy brevemente, y en el autobús se sentarían juntos, como por casualidad, en la parte de atrás. Rebeca sonreía al empleado, sacándolo del sopor que le provocaba la proximidad del mediodía. Una hermosa mañana tan soleada. Al de la taquilla, relativamente joven y cargado de espaldas, también se le iluminó la mirada taciturna al ver a una joven bonita y simpática, con un lustroso flequillo oscuro y unos suaves mechones de pelo igualmente lustroso, flotándole alrededor de las orejas, y sonrió a la viajera al tiempo que parpadeaba y la miraba fijamente. Ya lo creo que sí. Rebeca se disponía a empezar el resto de su vida. Tal vez fuese más tranquila. El Greyhound para Jamestown estaba recogiendo pasajeros. Rebeca le hizo una señal al niño para que la siguiera y le regaló 2 tebeos abandonados que había encontrado en la sala de espera. Se besaron y abrazaron en sus asientos del autobús. No nos ha encontrado, tesoro. Estamos a salvo. Era un juego. Solo su mamá conocía las reglas y la lógica que explicaba las reglas. Y cuando el autobús avanzaba pesadamente por el accidentado paisaje al sur de Port Oriskany, el niño estaba ya absorto en uno de sus tebeos. Caricaturas de animales, animales que caminaban erguidos, que hablaban y que incluso pensaban, en globos que les flotaban por encima de la cabeza a la manera de los seres humanos. Al niño no le parecieron ni más extraños ni incluso más ilógicos que las acciones de seres humanos por él presenciadas. Más tarde se despertó solo en el asiento. Su mamá estaba más atrás jugando a gin rummy con una pareja, los 3 sentados en la última fila que ocupaba toda la anchura del autobús. Eran los Fisk, Ed y Bonnie. Ed, un hombre calvo y tirando a gordo, de mejillas sonrosadas, con patillas y una risa contagiosa. Bonnie, una mujer de busto prominente, seductoramente maquillada y con uñas brillantes. Encima de las rodillas de Ed estaba colocada una maleta de cartón sobre la que Ed repartía las cartas, tanto para él como para las mujeres sentadas a ambos lados. No era normal que su mamá se comportara así. Durante el viaje en autobús desde Rome, se había mostrado muy reservada, sin mirar a nadie a los ojos. Gin rummy gitano es una variante del otro, pero se tienen más opciones. En el gitano se dispone de comodines y los descartes
Son libres si uno se los gana. Les puedo enseñar si les interesa. Los Fisk estaban interesados. Bonnie dijo que había oído hablar del gin rummy gitano, pero que no había jugado nunca. Zack vio cómo jugaban durante un rato. Le gustaban aquellas nuevas sonrisas y carcajadas de su madre. Le gustaba su nuevo corte de pelo, que le parecía muy bonito. De cuando en cuando, Rebeca lo miraba, apoyado contra el respaldo del asiento, y le hacía un guiño. Volvió a quedarse dormido, escuchando el golpe de las cartas sobre la maleta y las exclamaciones y risas de los jugadores. Zack encontraba consuelo en el simple hecho de que no nos han encontrado, estamos a salvo. Era todo lo que quería saber de momento. Más adelante, en el futuro, habría que conocer otros hechos. Esperaría. Port Oriskany, a donde había sido tan emocionante llegar, se desvanecía en el pasado. El hotel en la casa de piedra rojiza con la chirriante cama de matrimonio, el autoservicio, la sorpresa de que su mamá regresara con el pelo tan corto y brillante, y el flequillo que ocultaba los moretones y las arrugas de preocupación. El niño empezaba a disfrutar con la satisfacción del viaje. Se llega a una ciudad a fin de poder dejarla más adelante. Hay emoción en la llegada, pero la emoción es todavía mayor al marcharse. Era su mamá quien daba las cartas, reía y bromeaba con sus nuevos amigos, a los que nunca volvería a ver cuando el autobús los depositara en una granja a las afueras del mismo Jamestown. Resultaba embriagador pensar que el mundo estaba lleno de personas como los Fisk, de natural bondadoso, que reían con facilidad, siempre dispuestos a pasar un buen rato. El mundo es una partida de cartas. ¿Se dan cuenta?, le dijo ella. Puedes perder, pero también ganar. Era ya Hazel Jones, riendo de la nueva manera mientras barajaba las cartas y las repartía. Capítulo 3.